el sionismo como herramienta de Israel para el control de la economía y la política de Estados Unidos de América. Un ensayo de Magub Daniel Safa Pernete. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Bogotá. Introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron acciones tendentes a lograr el control de las zonas estratégicas del mundo. En este escenario es que los Estados Unidos empiezan a incidir en la formación de Israel para convertirlo en un Estado aliado que sería fundamental para el objetivo de controlar el Medio Oriente. Desde el presidente Truman en adelante, los diferentes gobiernos de Estados Unidos apoyaron de manera decidida la formación y consolidación del Estado de Israel, entre otras razones porque la Unión Soviética no perdía influencia en la región al fortalecer vínculos con países como Egipto, Irak y Siria. Izquierdo señala que aunque los árabes empezaron a realizar acciones tendentes a frenar la influencia de las potencias en la región a través, por ejemplo, del nacionalismo árabe, todos los intentos fracasaron. Para 1967, como lo plantea el mismo Izquierdo, Medio Oriente se encuentra en un periodo de inestabilidad muy significativo, y es en este escenario donde, con superioridad de armamento y eficacia de la propaganda sionista que hacía referencia a la deuda del mundo con los judíos después del Holocausto, Israel lanza un ataque y se apropia del Sinaí, de la Franja de Gaza, de Jerusalén Este, de Cisjordania y de los altos del Golán, con la bendición y complacencia de Estados Unidos. Este triunfo de Israel termina consolidando su poder en la región y afianzando el interés de Estados Unidos por entablar una alianza sólida, lo que pareciera indicar que son los estadounidenses los mayores beneficiados de esta relación. Lo cierto, según Petras, es que la relación entre Estados Unidos e Israel es especial en la medida de que son los israelíes los que obtienen beneficios significativos por cerca de 2.8 mil millones de dólares al año, 8 mil millones en 30 años en lo económico, y recibe armamento y tecnologías, libre acceso de inmigrantes, el compromiso de apoyo incondicional de Estados Unidos en caso de guerra y represión del pueblo palestino colonizado, y la garantía del voto de Estados Unidos en contra de cualquier resolución de Naciones Unidas. En este contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de demostrar cuáles son las razones por las cuales los israelíes han sacado tanta ventaja de la alianza con Estados Unidos y hasta qué punto la controlan, intentando explicar
¿Por qué el sionismo es la herramienta de Israel para controlar ámbitos como el económico y el político de Estados Unidos, con el objetivo de lograr maniobrabilidad en sus acciones en Medio Oriente? Para demostrar la hipótesis que dice que el sionismo es la herramienta de Israel que le permite controlar ámbitos específicos de la política y la economía norteamericanas, fueron imprescindibles argumentos como el de Nureddin Anwar, quien afirma que sin importar la alternativa en el poder, los diferentes gobiernos de Estados Unidos han realizado un vínculo casi inseparable entre la política e Israel. Por ejemplo, los gobiernos de Thomas Jefferson, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, hasta George Bush. En cuanto a lo económico, se encontró que compañías como AOL, Times Warner, Coca-Cola, IBM, Johnson Johnson son empresas que hacen aportes significativos a la causa sionista. Los datos y planteamientos antes señalados se refuerzan con los argumentos relacionados con la importancia de los sionistas cristianos en la influencia que Israel ha logrado sobre Estados Unidos. Para autoras como Grace Hartzell, los sionistas cristianos son un arma estratégica de Israel. El argumento principal que justifica este trabajo es que permite percibir de qué forma una alianza entre dos naciones, una potencia mundial, Estados Unidos, y otra regional, Israel, logra implantar una lógica particular en las relaciones internacionales hasta el grado de imponer por encima de organizaciones como las Naciones Unidas los intereses de un Estado como es el de Israel, amparado en el respaldo de Estados Unidos, que está permeado por el sionismo. Este trabajo contiene 4 capítulos. El primero es el marco teórico, que tiene el objetivo de clarificar conceptos y demostrar la forma como la problemática planteada se puede abordar por medio de las teorías de relaciones internacionales realistas y sobre todo con especial énfasis en la teoría constructivista. El segundo capítulo aborda las diferencias puntuales entre sionismo y judaísmo. El tercer capítulo desarrolla la forma como se creó la alianza entre Estados Unidos e Israel y hasta qué punto los sionistas controlan el ámbito económico y político de Estados Unidos. El último capítulo demuestra que el sionismo es la herramienta de Israel para controlar ámbitos específicos en Estados Unidos. Metodología. Como el método de análisis fue enteramente cualitativo, se utilizaron fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria se refiere exclusivamente al seguimiento de prensa relacionado con el tema que permitiera clarificar porcentajes de ayuda provenientes de Estados Unidos hacia Israel, ya fuera ayuda del gobierno norteamericano o de sus empresas. Las fuentes secundarias se relacionan con la literatura encontrada sobre el tema, artículos de revistas y libros y la información extractada de Internet, que sería sometida a una selección rigurosa
que solo diera cabida en el trabajo a los planteamientos de autores reconocidos en el estudio de este tema como Chomsky y Petras. El trabajo se desarrolló en 3 etapas. La primera fue la documentación. En ella se hizo la recolección de un espectro amplio de información sin importar su procedencia. La segunda etapa fue de sistematización. En ella se hizo la selección de la información que finalmente alimentaría el trabajo, discriminándola por el autor, organización e incluso país de procedencia. La última etapa fue de redacción. En esta etapa se vincularon los diferentes planteamientos previamente seleccionados y se llevó a cabo el análisis de los mismos. Se puso especial interés en la construcción de las bases teóricas que finalmente alimentaron y dieron soporte a la investigación planteada. La ideología política sionista, vista a la luz del realismo político y del constructivismo. A continuación se expondrán las características principales del realismo político en relaciones internacionales y se examinará su pertinencia para explicar las acciones del Estado de Israel fundamentadas en su ideología política dominante del sionismo. De igual forma se procederá con el constructivismo y con el modo como se relaciona con la política israelí. Es importante señalar que es el constructivismo la teoría principal en esta investigación. Aspecto realista de la política sionista. Ignacio Sanguinetti asegura que el realismo político pone que la política se rige por leyes que escapan al control humano o individual. Del entendimiento de estas leyes depende la comprensión de la sociedad misma, puesto que las sociedades se rigen de manera directa por esas leyes. Este planteamiento lo lleva a concluir que el realismo político cree ser capaz de distinguir de manera clara entre una verdad absoluta y una afirmación subjetiva o parcial, y que puede además a través de la razón explicar los hechos. Berger y Luhmann afirman que la realidad es socialmente construida y se preguntan por la forma como ésta se construye y llega a conformar un orden social determinado. Arriban así a la conclusión de que ese orden social es un producto humano que resulta de la externalización y de la actividad del hombre. Este planteamiento se relaciona con la postura del realismo político en tanto que el orden social establecido por ser resultado de una serie muy compleja de procesos colectivos no es un orden que cambie a voluntad individual. Además, la razón juega un papel determinante en el proceso de identificar lo objetivo y lo subjetivo para los autores, tanto como para explicar hechos, como en el caso del realismo político. Según la objetividad israelí, que consiste en que lo real es solo lo expuesto por ellos, señalada por Víctor Ducrot, la realidad de Israel depende de la desintegración de la identidad árabe islámica o de la no permanencia de países árabes grandes en su área de influencia. En la objetividad sionista, la región debe sufrir un acomodo radical para que Israel encuentre un entorno favorable para su consolidación. La seguridad de este Estado requiere a largo plazo de
la puesta en práctica de un proyecto de desintegración con el objeto de crear un vacío regional que permita a Israel jugar el papel de poder subimperial que tanto desea para sí. Para identificar la forma como esta creencia en la razón se materializa en la política internacional, es indispensable, según Sanguinetti, entender la directiva principal que enmarca al realismo político en la política internacional, que es el concepto de interés definido en función del poder. Este elemento es el eslabón entre la razón, por lo cual entendemos los hechos y los hechos que deben entenderse. El interés definido en función del poder es perceptible en la forma como los sionistas aceptaron el plan de participación dado por la ONU, solo de forma tangencial, pues el objetivo era expandirse y adueñarse de un número muy superior de tierra palestina. Los 14.500 kilómetros cuadrados del plan de partición se convirtieron por la fuerza de las armas en 20.850, dejando únicamente 5.400 kilómetros cuadrados para los palestinos. Expulsaron u obligaron a huir de sus pueblos y casas a cerca de 800.000 palestinos, destruyeron centenares de pueblos y cometieron masacres que todavía hoy se están rescatando de la mentira histórica. En estos momentos hay más de 80 masacres documentadas y documentos que atestiguan el desalojo y la destrucción de 531 pueblos palestinos. Hay además un aspecto del plan de partición de la ONU que se omite pudorosamente siempre que se habla de él. El Estado judío propuesto habría de albergar a unos 400.000 palestinos, lo que suponía el 45% de la población de este estado. Por la única razón que los sionistas aprobaron el plan de partición fue porque vieron la posibilidad de expandirse a través de él. Como lo mencionó Bileitit, el plan también consideraba la creación de un Estado árabe que no ha sido posible entre otras razones, porque Israel ha usado todos los medios a su disposición para evitar la concreción de este aspecto del plan. Israel Chalak señala por su parte que los judíos reclamaron, por lo menos durante los últimos 200 años, la igualdad de derechos en todos los lugares del mundo donde se encontraban, discurso que cambia de manera radical con la posesión del territorio de Palestina y la construcción del Estado judío. A partir de ese momento, la violación a los derechos de los palestinos ha sido más que notoria y reiterada. Para Sanguinetti, la creencia en la razón es la que le permite al realismo político hacer una separación indispensable entre lo que es político y lo que no lo es, ya que de acuerdo con el realismo político, la buena política exterior no es la política racional o la política apegada a la razón instrumental. Los ejemplos anteriores encajan en el parámetro de la razón instrumental. Como señala Horkheimer, la razón instrumental se relaciona con la capacidad humana de determinar los medios más apropiados para responder a una situación concreta o para lograr un objetivo puntual, lo que significa a la larga que la racionalidad instrumental también se adapta al contexto en el cual se implementa.
Sanguinetti asegura que para que el realismo político en el proceso de estructuración o definición de la política exterior es fundamental entender el contexto político y cultural del periodo en el que se define esta política exterior, debido a que los intereses que se persigan estarán ligados a dicho contexto. Afirmar que los intereses están determinados por el contexto político y cultural es afirmar de manera implícita que los intereses son alterables y esas alteraciones están ligadas a la búsqueda del poder. Por ejemplo, hoy, con la construcción del muro, Israel está aspirando a conseguir el aislamiento del pueblo palestino, que fue un proyecto inicial del sionismo, pero que no había podido realizarse por un contexto adverso. Con esta iniciativa se pretende obligar a huir a los palestinos y dejar aislados a los que no abandonen los territorios. Este planteamiento hecho por Ahmed Jihazi apunta a poner en evidencia que, en el mismo sentido, teniendo en cuenta las propuestas políticas de varios gobiernos israelíes, se está proponiendo un proceso de transferencia de poblaciones, el cual significa mover la población palestina de la Palestina histórica ocupada en 1948, hoy Israel, a otros territorios y en especial a la Franja de Gaza. Como el mismo autor lo señala, es la diferencia o el silencio de la comunidad internacional lo que ha dado posibilidades para que los intereses israelíes en este sentido tengan posibilidades de materializarse, lo que implicará la profundización de la problemática territorial del conflicto. Aspecto constructivista de la política sionista. Un punto clave dentro del análisis del realismo político que no podemos dejar por fuera, según Sanguinetti, es el relacionado con la diferenciación entre la vinculación de un Estado con la religión y la creencia de que las decisiones y acciones de este Estado son las mejores o las más justas. Este punto en particular no es perceptible en la forma como Israel maneja su política exterior. La narrativa ha estado presente a lo largo de la consolidación de Israel como nación y ha logrado construir una relación fuerte entre la religión y las acciones políticas que tienen como objetivo último justificar la existencia y permanencia de Israel. Por esta razón, los aspectos claves de la política sionista pueden vincularse de manera inequívoca con los planteamientos del constructivismo. Sentirse el pueblo elegido y estructurar un discurso articulado y coherente tiene como objetivo la legitimación de sus acciones y decisiones, como si en ellas estuviera del lado de la justicia, la verdad, el bien de la providencia misma. Este accionar es eminentemente constructivista. El elemento indispensable del constructivismo por medio del cual se puede entender el propósito de Israel al usar ideas e intereses
para construir un entorno favorable a su proyecto de expansión es el mesianismo, como lo argumenta Chahak, para quien la narrativa ha sido estratégica en la explicación, el sostenimiento y la legitimación de la existencia del Estado de Israel en la tierra prometida. La narrativa ayuda a construir una identidad colectiva. Los israelitas conectan su pasado triste en el exilio en tierras inhóspitas y su actual bienestar en un propio estado como una dolorosa historia que llega a un feliz final. Sin embargo, la forma en que esa narrativa es articulada depende de cómo se necesite y de que permita tomar decisiones que faciliten alcanzar los intereses específicos. Para complementar esa narrativa, también se utilizan los marcos que sirven para encuadrar un evento concreto, de tal forma que se entienda y se haga percibir al público lo que se desee y así promueva la toma de acciones para conseguir una o varias metas basadas en un interés particular, como lo señala Barnett. Pero la narrativa no solo sirve para estructurar una identidad colectiva, sino que además permite crear simpatías en el ámbito internacional para el pueblo perseguido y víctima de genocidio en la Segunda Guerra Mundial. A este respecto, Víctor Hugo Ducrot asevera: Ariel Sharon quiere tener su propio 11 de septiembre. Por eso recurre al mito del terrorismo, lo mismo que hizo y hace George W. Bush. Sharon y Bush expresan el ala fascista del imperio global privatizado. La escalada violenta de Tel Aviv fue posible porque Washington y sus intereses petroleros y energéticos se afianzaron en Asia Central, la actual política de Israel y su aliado principal, Estados Unidos, pueden ser detenidas en el marco de la estrategia de dominación imperial. Esta aseveración pone en evidencia que la narrativa que consagra a los judíos como las víctimas de una conjura internacional que merecen una recompensa no solo favorece los intereses de los sionistas de Israel, sino que además legitima el accionar de Estados Unidos, que son sus principales defensores y colaboradores económicos, militares y políticos. Son muchos los académicos que han intentado desmentir que la narrativa estructurada por Israel tenga un cimiento político demostrable. Entre ellos podemos mencionar a Marcos Aguinis, para quien el proyecto del Estado de Israel es un proyecto eminentemente político y su vinculación con la religión es falaz e interesada. Recordemos que el mismo fundador del sionismo, Theodor Herzl, señaló de manera puntual que él no obedecía a ningún impulso religioso, que se catalogaba como un agnóstico. Roger Garudi figura entre los académicos que se oponen a la narrativa estructurada por los sionistas, la cual intenta identificar de manera unívoca al sionismo con un judaísmo. Garudi señala a este respecto que aunque las críticas
han sido muchas al proceso de fortalecimiento del sionismo político frente al sionismo religioso. Garaudi señala a este respecto que aunque las críticas han sido muchas al proceso de fortalecimiento del sionismo político frente al sionismo religioso, es el primero de ellos el que ha primado y el que ha logrado conquistar espacios significativos hasta el grado de conseguir la desvinculación del Estado de Israel de las tradiciones judías. Estos planteamientos ponen de manifiesto, como lo señala Garaudi, una disputa abierta entre la fe profética judía y el nacionalismo sionista. En definitiva, es la racionalidad instrumental la que termina disfrazando las acciones de Israel como acciones ligadas a la más pura tradición judía. En este punto, el interrogante que plantea Gilad Atzmon y la respuesta que él mismo ofrece nos amplía el marco de comprensión sobre la narrativa sionista. Comillas. ¿Cómo se las arregla el sionista para dictar una narrativa singular? Mi punto de vista es que en ciertos momentos la narrativa sionista le ha convenido a las clases dirigentes y a quienes determinan la política occidental. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas ajustaron su narrativa para que se acoplara perfectamente a la visión estadounidense del mundo. Aquí encontramos la esencia del sionismo político. Es un intento de establecer relaciones simbióticas entre el sionismo y las principales fuerzas coloniales. Es la historia del vínculo entre el sionismo y las diferentes superpotencias, primero el Imperio Otomano, luego el Imperio Británico y ahora Estados Unidos. Este análisis es importante porque pone de manifiesto que la narrativa como expresión del constructivismo es vital para los objetivos sionistas al posibilitar una maniobrabilidad amplia para legitimar alianzas efectivas y no solo para conseguir respaldo de la opinión mundial. Atzmon señala en el mismo documento que dentro de la narrativa sionista los Estados Unidos son los salvadores, pues son percibidos como los responsables de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y los libertadores de los judíos en los campos de concentración nazis. Este hecho pone en evidencia la forma como la construcción de la historia a través de narrativas están determinadas por intereses y objetivos concretos. Enfoques sobre sionismo y judaísmo. Este punto pretende recoger una amplia gama de ideas en cuanto a la concepción y connotación del sionismo. Esta múltiple gama de ideas de varios autores en relación con el sionismo ofrece un marco muy amplio de planteamientos divergentes. Sin embargo, es posible afirmar que todos convergen en la necesidad de definir lo que es el sionismo y su relación directa o indirecta con el judaísmo. Esta necesidad deja necesariamente ver una parte de la problemática que trae consigo el término, pues si este es cierto que tiene que ver con lo judío, dicha
Dicha pues si bien es cierto que tiene que ver con los judíos, dicha no es tan obvio ni tan directo, ya que si lo fuese, no habría necesidad de definirlo una y otra vez. Independientemente de su problemática con respecto a la relación con el judaísmo y a su significado, todos los autores concuerdan en afirmar que existe una relación que para algunos es opuesta y para otros es paralela, que para unos es una forma de nacionalismo judío y que para otros es una antítesis de lo judío. Visiones muy diferentes que desde ya sustentan la necesidad de encontrar claridad en la relación y el uso que se hace de ambos términos, judaísmo y sionismo. Al explorar los diferentes planteamientos frente al judaísmo, el énfasis recurrente a la hora de abordar al sionismo es que se le dan autores como Mark Weber, quien plantea que los judíos, a pesar de ser una minoría en Estados Unidos, tienen un poderío político y económico muy significativo al interior del país. El autor hace énfasis en que la mayoría de estos judíos son sionistas y recoge críticas de varios judíos que no lo son. Es decir, deja ver que no todos los judíos son sionistas. Sin embargo, plantea que a pesar de que Estados Unidos es el mayor apoyo de los intereses judíos sionistas en el mundo con respecto a Israel, los intereses de Estados Unidos no son idénticos a los de los sionistas y a veces entran en conflicto. Sin embargo, el autor no plasma la diferencia entre judaísmo y sionismo. De hecho, habla de ambos como un solo concepto. Otro autor que sí desarrolla la diferencia entre sionismo y judaísmo es Elmer Berger, quien afirma que existe una dominación sionista de las instituciones judías en Estados Unidos y resalta fuertemente que los valores de los sionistas están en contraposición con los del judaísmo. Es decir, que los dos términos no se resuelvan. Es decir, que los dos términos no se pueden utilizar en la misma línea porque los sionistas tienen ideales que divergen de los ideales e intereses judíos. Por su parte, Tariq Chadid, aunque reconoce que los judíos sionistas tienen control sobre los medios, sobre todo en Estados Unidos, afirma que los estadounidenses son la única mayoría de población que todavía permanece ciega y continúa apoyando a Israel, mientras el resto del mundo ya se ha dado cuenta de las atrocidades que éste comete día a día en contra del pueblo palestino, y que por ello Israel no tiene nada asegurado con el control que ejercen en territorio norteamericano, y este comportamiento lo llevará a su fin como le ocurrió al Titanic, que habiéndolo sido tan fuerte, cayó estrepitosamente. El argumento anterior puede ser reforzado con los planteamientos
de Lucian Heinzler, quien siendo judía americana se opone al sionismo y lanza la hipótesis de que finalmente los estadounidenses se cansarán de la política judía que no defiende los intereses del país y se concentra en el apoyo a Israel, intereses que en muchos casos están en conflicto con lo que ocasionará el paulatino desprestigio, y esto llevará a que los judíos sean aislados del ámbito de la política exterior norteamericana. Edward Said, por su parte, considera que ha habido una subestimación del papel que han jugado los grupos sionistas organizados en Estados Unidos y en su política frente a la cuestión palestino-israelí. Factor determinante, puesto que Estados Unidos no puede ser un actor relevante en los procesos de paz como lo esperan los palestinos, debido a que su política está cautiva por un grupo minoritario pero extremista, que es aún más extremista que el mismo partido Likud en Israel. Otra postura importante es la que asume una posición crítica frente al interés por conseguir objetivos políticos a través de seguir explotando la culpa por el genocidio judío ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta línea de argumentación podemos encontrar a autores como Heinrich Hobsbawm, quien plantea que existe un abuso ideológico por parte de los judíos de la historia que dentro de esta línea de argumentación podemos contar a los autores como Erich Hobsbawm, quien plantea que existe un abuso ideológico por parte de los judíos de la historia de acuerdo a sus conveniencias, la cual la han modificado en aras de legitimar la existencia de su Estado. No todos los autores comparten esta posición y, por el contrario, Kenneth Timmerman afirma que el antisemitismo, aquí antijudaísmo, y la creencia del complot judío para la dominación mundial se basan en los fraudulentos documentos que los sabios de Sion se han vuelto lectura obligatoria en el Medio Oriente y han hecho creer al mundo árabe sobre el dominio que planean los sionistas. Sin embargo, debido a que estos documentos son fraudulentos, no son más que falsas creencias que se han generalizado. No existe ningún plan por parte del sionismo para dominar el mundo. De igual forma, el autor William Dever estructura su argumentación partiendo de la pregunta de si es posible hablar de una historia de Israel relacionada con los territorios que afirman les pertenecen, porque muchos autores buscan pruebas arqueológicas en los territorios que dicen ser de ellos históricamente, pero no han podido encontrar suficientes pruebas. Finalmente llega a la conclusión de que el Estado sionista ocupó un territorio previamente poblado y que, aún logrando consolidar un proceso de paz que aumente los niveles de seguridad en las fronteras, como con la creación de los dos estados, tiene otro reto, el de consolidar
una verdadera democracia interna. Para ello tendrá que resolver el inconveniente que le plantean los árabes israelitas, quienes representan en la actualidad el 20% de la población del país y son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Por último, en esta clasificación encajan los postulados de Shlomo Aronson, que hace una crítica directa a los prosionistas que usan el holocausto con el objetivo de fortalecer visiones de derecha y debilitar el Partido Laborista de Israel, que es de una tendencia de centro. La historia también ha sido eje de estudio para abordar la problemática sionista, como lo podemos notar con la posición de los autores inmediatamente anteriores. Otro que da énfasis en este aspecto es Ian Pape, para que la historia de Israel sea contada con base a dos narrativas diferentes, la sionista y la palestina. La visibilidad de una u otra depende del balance de poder. Por lo tanto, se sabe más de la narrativa sionista porque gracias a su poder económico al interior de los Estados Unidos y en el mundo en general ha sido capaz de transmitírsela al mundo a través de los medios masivos de comunicación, en los cuales el poderío sionista también es evidente. Otra posición que hay que mencionar es la que hace tanto critica como reconocimiento a los ideales sionistas. En esta postura encontramos autores como Goldman Nahum y Bernard Gilland. El primero se centra en reconocer que los ideales sionistas no han sido cumplidos a cabalidad, pues aunque lograron estructurar un Estado judío como era el objetivo, ello no ha significado la estructuración de un entorno apropiado para el desarrollo espiritual de los judíos. Por el contrario, la memoria de sus tradiciones siguen perdiéndose en solo Por el contrario, la memoria de sus tradiciones sigue perdiéndose, no solo al interior de Israel, sino al igual en el resto del mundo. El segundo autor considerado cree que el Estado sionista ha tenido logros significativos como el de conseguir el reconocimiento y la formación de un Estado para los judíos, pero critica el hecho de que el precio pagado ha sido muy alto, ya que la enemistad con los vecinos representa una amenaza real para el pueblo que dicen defender, y su derrocamiento significaría un segundo holocausto por parte de este pueblo árabe. Además, la concepción de la formación de Israel era el crear un estado donde los judíos pudieran estar a salvo, pero de hecho, en el lugar donde más peligro corren debido a los ataques por parte del pueblo palestino y sus pocos amistosos vecinos. La visión más radical de las encontradas cuando de oponerse a los sionistas se trata es la que los percibe como seguidores de una ideología fundamentalista que al tiempo mismo que reivindica lo justo de la creación de un Estado judío, niega la igualdad y la libertad de los seres humanos, lo que indudablemente afirma Rahani en el documento de Basilopoulos
Israel termina estructurando una tiranía que puede usar para sus objetivos hasta el genocidio mismo. Este autor afirma que el sionismo es un sionismo de Estado, debido a que se refiere a esos judíos que piensan que solo son judíos si tienen un Estado. En la misma línea de esa idea está Joel Covel, quien afirma que los judíos, después de haber padecido un holocausto y condenar a aquellos culpables de él, terminan convirtiéndose en iguales a sus victimarios y victimizando al pueblo palestino. Este enfoque asumido por el gobierno judío del Estado de Israel también ha sido y aún es denunciado por muchos judíos conscientes del equivocado obrar del Estado de Israel. Estos mismos deslegitiman a Israel y como interlocutor válido de todos los judíos del mundo y condenan los actos contra el pueblo palestino. Estas ideas son descritas por Khaled Amayre. Además de esto, el Estado de Israel sigue ocupando territorios palestinos cada vez más y como lo afirma Ari Baker, no es por motivos de seguridad, es porque quiere establecer dominación sionista sobre toda la Palestina histórica. Por ello, como lo plantea Elias Baumgarten, ningún tópico causa más debate entre judíos y árabes, inclusive entre los que hablan de una solución de dos estados, que la moralidad del sionismo. Parte del debate se centra en el significado del sionismo y su relación con otras formas de nacionalismo, porque el autor afirma que hay diferencias entre el mismo sionismo y la forma en que Israel lo implementa. Es decir, que se puede ser sionista, nacionalista, judío y no estar de acuerdo con las políticas de Israel. Sus conceptos están en divergencia. Un planteamiento que debe ser asumido es el de Barry Rubin, para quien el concepto de sionismo es simplemente un concepto estructurado por la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de prevenir cualquier posibilidad de ser catalogados como antisemitas, considerando la carga negativa que conlleva ser catalogado de esa forma. Por esa razón, pretendieron estructurar una separación entre judíos y sionistas para no considerar al sionismo como una expresión del nacionalismo judío y de paso considerar a Israel como una creación del imperialismo occidental. Esta distorsión, a pesar de que ha cambiado con el paso del tiempo, todavía se mantiene y hace muy difícil que la OLP sea un buen socio de negociación. Para el autor, dicha distinción entre judaísmo y sionismo no existe. Pero no todos los sionistas son judíos. Existen los judíos cristianos, como lo señala Daniel Pipes. Hay una serie de hechos que ponen en evidencia la influencia e importancia que ha adquirido y tenido el movimiento sionista cristiano, el cual cuenta con una tradición de casi 2 siglos. Pone como ejemplo el hecho de que en 1994 los dirigentes estadounidenses como el senador Jesse Helms, Carolina del Norte, y el republicano Newt Gingrich, Georgia, expusieron una posición radical respecto a los palestinos,
Dicha posición fue incluso más dura que la expresada por el propio gobierno de Israel. Es importante insistir en que este apoyo cristiano a los intereses israelíes y a su proyecto territorial y político no es nuevo. Se inicia en Inglaterra y tiene su apogeo en la época victoriana. La frase de Lord Shaftesbury en 1853, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, corresponde a este periodo y pone de manifiesto el creciente interés que suscitaba la situación de los judíos para los cristianos, como lo señala Pipes. La definición de sionismo y sus objetivos. Más allá de los planteamientos anteriores, se entenderá por sionismo en la presente investigación la ideología nacionalista judía que tiende, en primer lugar, a que los judíos conserven rigurosamente sus creencias y tradiciones y rechacen toda integración en las comunidades entre las cuales viven. El sionismo obra, en segundo lugar, en pro del retorno a Palestina y a la edificación sobre su territorio de un Estado exclusivamente judío. El planteamiento de Herzl, que se encuentra en el documento antes citado respecto al sionismo, apunta a definirlo como el movimiento del pueblo judío que busca su retorno hacia Palestina, pero dicho retorno debe estar precedido por el retorno al judaísmo. En definitiva, el sionismo es la ideología política que tiene como objetivo el control del territorio palestino y la instauración de un Estado plenamente judío. Se hace evidente que en los planteamientos de los sionistas la religión judía representa un factor de aglutinamiento y de identidad del pueblo de Israel, al menos en apariencia. Para identificar los objetivos y los mecanismos que usa el sionismo en la actualidad, es indispensable remitirse a los planteamientos de David Ben Gurión, quien manifiesta que el sionismo no debe percibirse como una simple expresión conceptual ni religiosa o filosófica. El sionismo es en realidad una filosofía judía cuya sustancia esencial es la lucha contra la asimilación. De acuerdo con Ben Gurión, el sionismo debe su vigor a su poderío a dos fuentes inconfundibles. De acuerdo con Ben Gurión, el sionismo debe su vigor y su poderío a dos fuentes inconfundibles. Por un lado está la fuente del orden sentimental que se relaciona con la promesa divina recibida por el pueblo judío hace muchos años, en la que se les asegura el retorno a su tierra. Por otra parte está la fuente emanada de lo que Gurión llama la acción y la renovación, que se desprende del pensamiento político en el siglo XIX en Europa. En cuanto a los medios que serán necesarios para lograr estructurar, fortalecer y perpetuar el Estado de Israel, el mismo Ben Gurión señala que son cuatro y los desarrolla de la siguiente manera. El primero es la propaganda prosionista que debe ser difundida en los medios del llamado mundo civilizado con el objetivo de lograr el apoyo de los políticos y los gobernantes de los países que tienen un control significativo sobre los recursos y las decisiones políticas de otros pueblos en el mundo. El segundo medio hace referencia a la necesidad de inculcar y fortalecer
el pensamiento sionista en los judíos a nivel mundial como paso necesario para reunir el mayor número de votantes en el entorno del sionismo, sus postulados y sus objetivos. El tercer medio que menciona Ben Gurión es el que busca ganarse la amistad o al menos el apoyo incondicional de las potencias económicas y militares como condición para instaurar el Estado de Israel en tierras palestinas y para lograr consolidarlo. Este acercamiento a las potencias se hará a través de la diplomacia y de la estructuración de un orden donde los intereses de Israel y de la nación señalada tengan aspectos puntuales de similitud y en los cuales se puedan apoyar mutuamente. El último medio es el que apunta a convencer a los cristianos del mundo de que los lugares santos en manos de los judíos estarán protegidos y respetados. Aunque cada uno de estos medios es indispensable a la hora de consolidar el proyecto sionista en Palestina, es importante señalar que el tercer mecanismo ha tenido un papel protagónico a la hora de determinar o esclarecer las razones por las cuales Israel ha logrado consolidar su Estado. Recordemos que las potencias anglosajonas, Inglaterra y Estados Unidos, han sido fundamentales en la defensa de los intereses estratégicos de Israel. Claro que esa defensa no ha sido desinteresada. Diferencias entre sionismo y judaísmo. Se hace imperativo antes de entrar a analizar las diferencias entre sionismo y judaísmo, determinar de manera clara qué se entiende por cada uno de estos conceptos, aunque algo ya se ha adelantado, particularmente sobre el primero y la forma como ellos se relacionan y se oponen. Sionismo. El sionismo es un concepto multidiscursivo y problemático si tenemos en cuenta que los autores tienden a definirlo en función de una postura ideológica determinada. Esta característica abre la posibilidad de que se le relacione con aspectos tales como el antisemitismo y el nacionalismo, y sea catalogado como movimiento político y como ideología. A pesar de esta limitante, intentemos hacer un recorrido por las causas y el nacimiento mismo del sionismo. En los siglos XVI, XVII y XVIII, países como Inglaterra, Francia, Alemania y España, que vivían una situación de confrontaciones, invasiones militares y guerras entre ellos, así como invasiones a otros países en otros continentes, decidieron pedir ayuda financiera a los dueños del capital, pues toda guerra tiene un costo material y humano muy alto. El capital estaba en manos de los judíos, que otorgaron los préstamos, pero pidieron a cambio el pago de intereses de usura. El cobro de tan altos intereses hacía casi imposible que los gobiernos cumplieran con el pago de sus deudas, hechos que generaron descontento frente a las comunidades judías y europeas, especialmente a las de Europa Occidental, exteriorizándose en un maltrato hacia los judíos
de parte de los gobiernos colonialistas de la época. El panorama anteriormente descrito permite a algunos filósofos sionistas como el religioso Yehuda Alcalay en 1834 y Zvi Hirsch Kalicher en 1836 proponer en sus primeros libros y escritos la creación de colonias judías en Tierra Santa, bajo su responsabilidad y sin el apoyo de nadie, como primer paso para salvar a los judíos del maltrato que habían sufrido a través de la historia. Esta forma de pensar es nueva e incluso contradice las creencias religiosas tradicionales judías con respecto al regreso de Jesús y su proyecto de salvación. Alcalay trata, sin embargo, de justificar esa creencia sosteniendo que en el Talmud hay escritos o tesis que respaldan su filosofía. Propuso también reunir y organizar a los judíos, elegir sus líderes y emigrar de los países donde vivían y regresar a Palestina con la creación de algo semejante a una agencia de seguros para que asumiera los costos de transporte y mantenimiento de los emigrantes. Algunos dirigentes sionistas pidieron al gobierno otomano facilitar la integración judía hacia Palestina, pero esto fue negado. Palestina fue colonia otomana hasta el año 1914. Derrotada Turquía en la Primera Guerra Mundial, se convierte en colonia inglesa. Entonces Inglaterra, como nuevo colonizador, apoya la inmigración masiva de judíos a Palestina. Según el pensamiento sionista actual, los judíos tienen que salvarse por sus propios medios y esfuerzos. Se seleccionaron algunos pensadores que desarrollan sus argumentos en torno a este aspecto en particular. Los personajes pertenecen a diferentes corrientes políticas y a diferentes partidos, al igual que tienen orígenes sociales distintos. Ellos son Max Nordau, médico y escritor seguidor de Herzl. Vivió en el momento del surgimiento de la nueva corriente que se llamó el sionismo político. Según él, hay dos causas fundamentales para que los judíos se sientan orgullosos del sionismo y deban trabajar arduamente para salvarse y crear su Estado. Esas causas son el antisemitismo que sufrieron los judíos europeos y el surgimiento del ultranacionalismo europeo que duró medio siglo, 1835 a 1990. Según este pensador, la nueva corriente o sionismo político, diferente a la corriente religiosa ya vista, consiste en que la organización, el trabajo continuo entre las comunidades judías y el sacrificio y la inmigración hacia la tierra prometida son los elementos para su salvación como pueblo, cultura y religión. Por su parte, Ben Gurión, que fue dirigente del partido Rafi, primer jefe del gobierno israelí cuando este fue creado en 1948 por Inglaterra, entonces la superpotencia colonial de la época, afirma que no hay que esperar el regreso del Mesías. Hay que trabajar, organizar e inmigrar a la Tierra Santa para formar el Estado sionista y lograr la independencia política, cultural, económica, espiritual de los judíos. Niega la extrema relación entre el movimiento sionista y el imperialismo, argumentando que el esfuerzo propio de un movimiento sionista produjo la creación del Estado de Israel
sin la ayuda de los gobiernos imperialistas de turno. Ignora que no puede negarse que desde Bismarck en Prusia, Napoleón en Francia en 1799, Balfour en Inglaterra 1917 y hasta 1956, y luego la superpotencia norteamericana apoyaron la creación del Estado de Israel en Palestina. Duff Werner, miembro del Comité Político del Partido Comunista, el MABAN, de la Comisión Nacional Histedrot Trabajadores, es uno de los autores que niega la participación del imperialismo mundial en la creación del Estado de Israel. Aure Avnire, fundador del movimiento Trabajo Honesto y representante de este movimiento en el Knesset, Parlamento de Israel, rechaza que el sionismo sea un movimiento artificial creado por las potencias colonialistas como lo hacen los dos autores antes mencionados, pero va más allá al reconocer que los inmigrantes sionistas a Palestina obraron de la misma manera que los colonizadores europeos en Asia, África y América Latina, negando el derecho de los nativos y acabando con ellos por la fuerza si era necesario, en este caso atacando al pueblo palestino. Hazim Weizmann, 1874-1952, químico y político israelí, presidió la organización sionista e influyó en el gobierno británico para que proclamara la Declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917. En 1949 fue elegido primer presidente de Israel. Trabajó arduamente en la organización y trató de convencer a los judíos de Europa Occidental para que apoyaran su movimiento sionista, pues a pesar de que el gobierno británico prometió ayudar a la creación del Estado de Israel por medio de la Declaración de Balfour, existían muchos pensadores y escritores judíos en contra de las ideas sionistas colonialistas de crear colonias judías o el Estado de Israel en Palestina, tales como el Consejo Judío Británico y la Unión Judía Inglesa. Más allá de las posiciones frente a la relevancia del sionismo para estructurar un Estado judío en el cual se desarrollen las tradiciones milenarias de sus miembros, es necesario que abordemos el momento de aparición en escena del movimiento sionista en el contexto de la política y de la economía mundial. Como plantea Abraham León, el telón de fondo de la irrupción del movimiento sionista fue la rápida capitalización de la economía rusa después de la reforma de 1863, que volvió insoportable la situación de las masas judías de las pequeñas ciudades. En Occidente, las clases medias, trituradas por la concentración capitalista, comenzaron a volverse contra los judíos, cuya competencia agravaba su situación. La organización sionista surgía como el programa de un sector de la gran burguesía judía que terminaría siendo dominante dentro de ella. Según Débora Serio, el movimiento sionista es una reacción de la pequeña burguesía judía Según Débora Serio, el movimiento sionista es una reacción de la pequeña burguesía judía que, duramente golpeada por la creciente ola de antisemitismo, tuvo que desplazarse de un país a otro para escapar de la persecución.
La ideología sionista es, como toda ideología, el reflejo desfigurado de los intereses de una clase. El sionismo es la ideología de la pequeña burguesía judía, oprimida entre el feudalismo en ruinas y el capitalismo en decadencia. Afirmar que el sionismo es el reflejo de los intereses desfigurados de una clase no termina el debate y por el contrario abre nuevas preguntas en torno a las razones por las cuales con el Estado de Israel estructurado en el pueblo palestino sometido, los sionistas ahora tienen intereses en controlar aspectos claves de la economía norteamericana. Esta cuestión se desarrollará en el último capítulo. Por ahora nos limitaremos a describir la definición del sionismo que se mantendrá a lo largo de la investigación como un requisito indispensable para vislumbrar la forma como el sionismo es usado como arma estratégica del gobierno de Israel, no sin antes hacer un recorrido por las diferentes manifestaciones del sionismo a través de la historia, entre ellas el sionismo político, el práctico, el socialista, el revisionista, el religioso y el sionismo espiritual. El sionismo político liderado por Theodor Herzl es el que subraya que el problema judío es un problema eminentemente político y que como tal debe dársele respuestas políticas, entre las que se cuenta la estructuración de alianzas con potencias a nivel mundial a través de la acción a nivel internacional. Se llama sionismo revisionista al que hace revisión de los planteamientos del sionismo político de Herzl. Dentro de las metas centrales del sionismo revisionista podemos contar la búsqueda por presionar a Gran Bretaña con peticiones y manifestaciones masivas en pro de un Estado judío, una mayoría judía en Palestina, una enérgica política frente a Gran Bretaña, restablecimiento de los regimientos judíos y un adiestramiento militar para los jóvenes. Mientras el sionismo político apunta más hacia la diplomacia, el sionismo revisionista apunta a realizar acciones tendentes a generar controversia y presión en el mundo para que apoyen la causa judía y la búsqueda de estructurar un Estado en territorio palestino. Por su parte, el sionismo práctico se originó con el movimiento Yivat Zion en los años 1880, bastante antes del sionismo político. Este sionismo apunta a establecer como objetivo práctico la migración rural de un número significativo de judíos a tierra palestina. Efectivamente, los defensores del sionismo práctico adelantaron una serie de políticas encaminadas a incentivar la migración de judíos a las zonas rurales palestinas hasta el grado de lograr estructurar asentamientos importantes, algunos en base a principios cooperativos. Construyeron modernas ciudades y establecieron las primeras empresas industriales. El sionismo socialista, por su parte, dio énfasis a la lucha por la redención nacional y social judía por medio de la conciliación del sionismo con socialismo. Su fundador fue Nahum Sirkin. Su filosofía se basa en la premisa de que el problema judío no sería resuelto hasta lograr concentrar en el territorio específico a los judíos
dispersos por el mundo. Según esta posición, el capitalismo, con su desarrollo, terminaría por obligar a emigrar a los judíos hacia territorio palestino. El sionismo religioso debe vincularse con rabinos como Yehudá Alcalay, Zvi Klitscher, Samuel Mohilever y Naftali Zvi Yehuda Berlin, quienes intentan demostrar las bases religiosas del sionismo, la relación intrínseca entre lo judío y lo sionista, bases que dan fuerza al sionismo porque deja de ser una ideología meramente política para convertirse en una político-religiosa. El sionismo religioso aboga por la educación judía dentro de la formación sionista con el objetivo de preservar la identidad judía dentro del Estado de Israel. El sionismo espiritual, una corriente en el pensamiento nacional judío, en la ideología sionista, fue expuesto y defendido abiertamente por Ahad Han Asher Zvi Ginsberg, uno de los líderes del Yivat Zion, un predecesor del sionismo. En oposición al planteamiento del sionismo político, el sionismo espiritual percibía que la solución no estaba en el establecimiento de un Estado judío, sino en una revisión profunda del judaísmo que afirmaban había perdido gran parte de sus valores espirituales. Sionistas cristianos, como lo señaló Daniel Pipes, la importancia de los sionistas cristianos es Estados Unidos. Sionistas cristianos, como lo señaló Daniel Pipes, la importancia de los sionistas cristianos es Estados Unidos, es innegable. Por esa razón se hace especial énfasis en el sionismo cristiano antes que en cualquier otra de sus manifestaciones, con el propósito de mostrar por un lado que los sionistas no son siempre judíos y por el otro que los sionistas cristianos son fundamentales para el Estado de Israel. Acontecimientos importantes en el contexto de apoyo de los cristianos a la problemática judía que mencionan Pipes son la aparición de la novela 1876 de Daniel de Ronda, la circulación de la geografía histórica de Tierra Santa, en la que se planteaba la necesidad de expulsar a los otomanos de Palestina y sustituirlos por los judíos, la circulación de lo que se dio en llamar Memorando Blackstone, que fue una petición firmada por 413 ciudadanos importantes, entre los que se contaban periodistas, empresarios, el juez del Tribunal Supremo, escritores y eclesiásticos. Tenía el objetivo de solicitar los buenos oficios del presidente de los Estados Unidos y del secretario de Estado para realizar una conferencia internacional que girara en torno a los complejos problemas de los judíos y a la necesidad de asentarlos en Palestina. Pipes reconoce que el acontecimiento más importante que demuestra el respaldo de los cristianos es la Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour de noviembre de 1917, por la que el gobierno británico anunciaba que favorecería el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío, fue quizás el hecho particular más importante fundamentado en el sionismo cristiano.
el reconocimiento de Israel por Harry S. Truman contra la oposición casi unánime de su administración fue probablemente el segundo. Su biógrafo Michael T. Benson manifiesta que el punto de vista pro-Israel se basó en primer lugar en razones humanitarias, morales y sentimentales, muchas de las cuales eran consecuencia de la educación religiosa del presidente y su familiaridad con la Biblia. El diario recién descubierto de Truman, con sus adustas anotaciones sobre los judíos, destaca aún más su postura sionista. Si analizamos el contexto político actual, podemos percibir la importancia de los sionistas cristianos en el contexto político, por ejemplo, de Estados Unidos, que en la actualidad tiene un presidente republicano, George Bush. Los republicanos y, por supuesto, el presidente son aliados incondicionales de Israel. Para la escritora Grace Halsell, los sionistas cristianos al interior de Estados Unidos representan una ventaja estratégica invaluable para el gobierno israelí. Además, afirma que los cristianos sionistas creen que cada acto tomado por Israel está orquestado por Dios y deberá ser perdonado, apoyado y hasta elogiado por el resto de nosotros. De manera puntual, entenderemos en la presente investigación al sionismo cristiano como un movimiento dentro del fundamentalismo protestante que ve en el Estado de Israel el cumplimiento de las profecías bíblicas y por tanto ha de ser ayudado política, financiera y religiosamente. El sionismo cristiano trabaja en la estrecha colaboración con el gobierno de Israel, con organizaciones tanto religiosas, judías como sionistas. Tanto los medios de comunicación religiosos como laicos sitúan al sionismo cristiano dentro del movimiento evangélico protestante, que afirma tener alrededor de 125 millones de miembros en los Estados Unidos. No obstante, para ser más rigurosos, habría que decir que forma parte del ala fundamentalista del cristianismo protestante, pues el movimiento evangélico es mucho más extenso y mucho más diverso en su desarrollo histórico y teológico. Como quedó claramente especificado en el marco teórico, el sionismo hace referencia a la ideología nacionalista judía que tiende en primer lugar a que los judíos conserven rigurosamente sus creencias y tradiciones y rechacen toda integración en las comunidades entre las cuales viven. El sionismo obra en segundo lugar en pro del retorno a Palestina y a la edificación sobre su territorio de un estado exclusivamente judío. Judaísmo. El judaísmo es una de las principales religiones monoteístas. Su libro sagrado, la Biblia hebrea, narra la historia del pueblo judío y está dividida en tres partes: la ley, Torá, y los profetas, Nevi'im, y los agiógrafos, Ketubim. Los orígenes de esta religión se remontan a Abraham, quien, apartándose de la idolatría y de los múltiples ritos practicados por la población en donde residía en el siglo XX antes de Cristo, cerca al Éufrates, llegó a la conclusión de la existencia de un solo creador. Esta creencia la comenzó a transmitir a otros, incluso
al punto de enfrentársele a su propio padre. Aquel Dios único en el que él creía, cuenta la historia de la misma Biblia. Lo alentó para que abandonara a su familia, ofreciéndole a cambio una gran descendencia con la que se estableciera en otras tierras. Este se volvió nómada y con el paso de los años envejecían él y su esposa y no tenían descendencia. Inclusive la esposa de Abraham envejeció más que su edad fértil, por lo que ella misma le ofreció a su esposo, una de las colaboradoras de la pareja, para que concibiera un hijo suyo. Y así sucedió. Este hijo se considera el padre del islamismo. Más tarde, a pesar de la muy avanzada edad de la esposa de Abraham, Dios los bendijo con un hijo concebido por ella misma, Isaac, quien a su vez tuvo dos hijos, uno de los cuales, Jacob, más tarde llamado Israel, es considerado el padre fundador del judaísmo. Más allá de la historia, Jason Ich señala que para el judaísmo el objetivo de la vida en el mundo se relaciona con que todo individuo sirva a su creador a través de actos, palabras y pensamientos que tengan una relación directa con el proyecto sagrado. La tarea de adecuar los pensamientos, las palabras y los actos es de cada individuo, pero Israel tiene la obligación de difundir la verdad por el mundo y de ayudar a los individuos en su lucha por adecuar los pensamientos, las palabras y las acciones. Pero el autor asegura que el pueblo de Israel entiende que la fe por sí misma no es suficiente para cambiar el comportamiento o las acciones humanas. El primer paso para lograr transformar las estructuras mentales de los individuos y como consecuencia sus actos es el de conocer a Dios. Sin ese conocimiento previo, las acciones y los pensamientos desligados del proyecto divino no serán encauzados para la consecución del mismo. El rabino Elihu Dessler afirma respecto a la fe que ella implica lo que uno cree, aun cuando el intelecto no lo pueda percibir. Esta afirmación pone de manifiesto que aunque los seres humanos no somos capaces de percibir plenamente la presencia divina, sí somos capaces de sentir su presencia. A este respecto, la Sagrada Torá, Deuteronomio 4:39, señala: y lo conocerás hoy y lo eternizarás en tu corazón, que el Eterno es Dios. Es importante señalar en este punto que el judaísmo tiene valores fundamentales, entre los que cabe mencionar la Torá, el Talmud, Kashrut o una dieta para el alma, la ética judía, la caridad, la educación judía, el libre albedrío, la figura divina y los profetas. La Torá es la designación tradicional judía para el Pentateuco, que está conformado por los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. A lo largo de los siglos, el tema de la Kashrut, conjunto de leyes dietéticas judías, ha provocado múltiples polémicas. Lejos de ser un tema antiguo, este continúa siendo parte principal de la tradición judía. Una de las comprobaciones de que la Torá es divina son las leyes del Kashrut, que ya sus reglas dictaminadas
hace más de 3.600 años y hasta hoy no refutadas, solamente podrían ser conocidas por el creador del mundo y de los seres vivientes. En cuanto a las exigencias éticas, son consideradas una parte esencial del judaísmo, centrales y la religión y a la cultura nacional. Los preceptos de la ética se basan en el principio de amar al prójimo para consolidar así la sociedad armónica donde los principios de justicia y la comunidad primen. Dentro del judaísmo, la caridad, considerada como valor y enmarcada dentro de la ética judía misma, es un deber, pero también constituye una virtud. La obligación de ayudar al prójimo se menciona constantemente y su esencia se revela en la legislación bíblica y talmúdica. La idea de Dios también es un valor del judaísmo. Ha constituido el punto nodal del cuestionamiento filosófico de todas las culturas desde las épocas más remotas. Los judíos se distinguieron por su creencia desde los tiempos inmemoriales en un Dios único, eterno, omnipresente y universal, creador del universo, quien mantiene una relación personal con todo ser viviente. Su monoteísmo en un medio pagano ha prevalecido como la esencia de la teología judía basada en la revelación divina. El mensaje universal del judaísmo ha sido expresado de manera elocuente en el libro de los profetas. En esta sección del Tanakh se relata el papel de estos hombres carismáticos quienes supuestamente contaban con el don divino de impartir el mensaje de la revelación y satisfacer así la necesidad humana por conocer lo sobrenatural. Todos los anteriores valores necesitan de la educación para reproducirse. La educación judía tiene un papel primordial que realizar, ya que desde los más antiguos tiempos ha sido juzgada como el valor central y la substancial preocupación dentro de la vida judía. Para ser un buen judío y alcanzar una vida santificada, el individuo debe aprender todos los mandamientos divinos para poder practicarlos en su vida cotidiana. Diferencias entre el judaísmo y el sionismo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante para fin de dejar un descanso en esta lectura.